Es actualidad, música y tendencias. 92.9 Radio La Clave. Bien, de balada a balada nos pasamos de un baladón contemporáneo que tiene Lady Gaga junto a Bruno Mars, que me recuerda a otra balada que hizo Bruno Mars en un proyecto paralelo, secundario y bastante encapsulado, que se llamaba Silk Sonic, que eran puras canciones como homenajeando una época, 70s, 72, 73, 74. De hecho, si la canción que acabamos de escuchar, Die With A Smile, junto con la otra que se llama Leave the Door Open, del Silk Sonic, hubiesen sido lanzadas en el año 74, habrían sido hitazos también y hubiesen estado ahí en el tope de lista, porque la balada en estos años sigue siendo, pero ahí era, no sé si el momento más fuerte. Ahora estamos escuchando otra balada, suenan los Bee Gees y estoy con alguien acompañado aquí en el estudio, porque vamos a hablar de un temazo. Ya tenemos un par de capítulos con Julio Oces, periodista especializado en música, cronista también de espectáculos. ¿Cómo estás, Julio? Bien, muy contento, un poco aprimaverado nomás. Oye, que hay como que a uno se le aprieta un poquito la garganta y no es de emoción, porque ustedes saben que los periodistas somos fríos como pescado, no tenemos emociones. Pero bien, contento porque este tema en realidad me convoca y es un placer, la verdad, revisar la discografía de los Bee Gees. Y hoy día vamos a hacer, me encantó el título que le pusiste y tiene que ver con esta canción, ¿no? How Deep is Bee Gees. Porque pasaron cosas semanas atrás. Estábamos proponiéndonos de qué íbamos a hablar. Dijimos, contemporáneamente podríamos hablar de lo que está pasando exactamente hoy día. Estadio Nacional, tremendo espectáculo, lo de Iron Maiden. A mí me gusta hacer revisiones crónicas, en tiempo reposado, con el tiempo suficiente para analizarlo, como lo que nos planteamos en esta oportunidad. Además que está todo muy conectado y tienes toda la razón, porque este estilo, de hecho, y este paso que hacen los Bee Gees, que lo vamos a revisar, tiene mucho que ver con el rhythm and blues. Y Bruno Mars, ¿qué sería de Bruno Mars sin el rhythm and blues, no? Totalmente sí. Y es más, hace algunos días ocurrió un hito, una especie de coincidencia, y les vamos a contar desde ya para que sepan por qué elegimos hablar de Bee Gees. Dos de sus bateristas históricos, que fueron parte de la formación de los Bee Gees. Hablamos de Colin Smiley Peterson, baterista original que inició con la banda, y Dennis Byron, otro baterista que fue y participó también del proyecto durante el apogeo de y la banda. Sumamente importante, y vamos a contar por qué. Además hay un pedazo de batería de este señor que es muy importante para la historia de la música, y lo vamos a contar por qué. Totalmente. Ellos fallecieron con 4 días de diferencia. Una especie de como estas coincidencias extrañas. Así que vamos a hablar de Bee Gees, considerando que Bee Gees además es uno de los íconos de la balada en los primeros días de la creación de la balada comercial. Nosotros tuvimos esta conversación cuando hablamos de Quincy Jones, sí, y mencionamos, ¿te acordáis? El himno de Heal the World, no. Y ahí, We Are the World. We Are the World, claro, y cómo cambia un poco el lenguaje de la balada. El lenguaje de la balada y la empuja hacia esa nueva sonoridad que agarra como de después del 85, pasando a los 90, 91, 92, que después se pone bastante melosa, chiclosa. Mucho menos acústica, más orquestal, y con harta reverb. Claro. Pero claro, la balada ha existido siempre. Y cuando uno habla de baladas en los 70 y los 80, es como el momento en que la balada se pone de moda, de alguna manera, y se empieza a volver comercial. Varios proyectos de la época también eligieron la balada para tener ahí singles que compitiesen. Pero Bee Gees tiene un recorrido interesante, porque originalmente no son lo que conocemos. Exacto, creo que la evolución de los Bee Gees, y en algo tiene que ver esto con Quincy Jones. Hay muy pocas bandas, yo diría que son contadas con los dedos de una mano, a las que se le puede denominar como que llevaron efectivamente una carrera paralela a los Beatles, ¿no? Ajá. Los Bee Gees son una de esas bandas. Y tienen muchos puntos en común, parten prácticamente al mismo tiempo. De hecho, los Beatles son un impulso que le da a los hermanos Gibb de decir, oye, pero estos tipos están cantando armonía a 3 voces igual que nosotros.
usan más o menos la misma configuración, que son dos vocalistas, digamos, principales, que son secundados por un gran armonizador como Maurice Gibb. Entonces tenemos a Robin y a Barry, y en realidad si uno piensa en Paul y en John y en George, es básicamente la misma configuración vocal. Y sí, obviamente si nos vamos a los orígenes de la música es un fenómeno vocal y la música popular es un fenómeno vocal, ¿no? O sea, oye, ahora, hay mucha gente que en su cabeza o en su memoria auditiva le dices Bee Gees y tiene en su mente, en sus recuerdos, un sonido que está más orientado a la noche, al baile, a la danza. Pero los orígenes de Bee Gees no tienen nada que ver con la música disco. Podríamos hablar de esos primeros trabajos, ¿no? Bueno, habría que hablar de estos hermanos que nacen en una colonia británica, viven un tiempo en Inglaterra y después se van a Australia, crecen en Australia, y es ahí donde parten dando sus primeros pasos musicales. Ellos son descubiertos en un concurso de talento. Su papá era un baterista aficionado. Los hermanos se acostumbran, un poco muy inspirados en los Everly Brothers, en cantar voces, digamos, armonizando. Ellos muy niños hacen una especie como de carrera como trío infantil. Pero en Australia no pasa mucho, hasta que de repente Barry, que era como el líder y el que componía las canciones, el que las llevaba, digamos, y además el hermano mayor, se da cuenta que en Inglaterra está pasando el fenómeno de los Beatles y dicen no, o sea, aquí estamos marcando el paso, vámonos a Inglaterra. Y los hermanos se atreven y van a Inglaterra. Hay una migración. Exacto. Y se dan cuenta que en realidad en Inglaterra hay espacio para ellos. Y tan así que después de repartir muchísimos demos de sus primeras grabaciones, llegan con una grabación fresquita que se llama New York Mining Disaster, ¿no? Y esa canción da pie a que los descubra Robert Stigwood. Robert Stigwood es bastante famoso para precisamente, y aquí se siguen las coincidencias con los Beatles, porque él era el socio, es bastante famoso en la Beatlemania, porque él era el socio de negocios de Brian Epstein, el manager de los Beatles en NMS, ¿no? ¿Y no es el mismo Brian Epstein, para que la gente no nos confunda de nombre? Sí. De los casos. No. Pero hay gente que no podría no saberlo. Hay gente que no podría no saberlo. Pero este se llama también Brian, no, creo que no se llama Brian, creo que otro no, me parece Douglas, no sé. Bueno, no sé, pero no es en todo caso. El bueno de Brian, que murió bastante joven en el año 68, era un tipo incansable. Y tenía este socio, Robert Stigwood, y Robert Stigwood dice, bueno, si mi socio Brian tiene los Beatles, yo quiero tener los Bee Gees, que se llaman así. Hay varios rumores sobre el origen. Uno dice que en una reunión familiar se dieron cuenta que había muchas de la familia Gibb cuyos nombres partían con la B larga, pero en realidad lo más lógico sería decir que fue el diminutivo o fue una forma de acortar la manera en que ellos se empezaron a presentar, que era como los hermanos Gibb, o sea, los Brothers Gibbs, ¿no? Totalmente. Y quedan como los Bee Gees, ¿no? Estamos escuchando parte de sus primeros discos. Este es el segundo, técnicamente. Esto digamos que es el renacimiento de los Bee Gees en Inglaterra. Por eso se llama esta canción así, ¿no? Claro, de hecho ellos parten con estas canciones, donde está Run to Me, donde está Massachusetts, donde está New York Mining Disaster, y aquí vemos el origen de los Bee Gees como compositores, como grandes vocalistas, que es un origen que tiene más que ver obviamente con los grupos vocales de los 50, y aquí se escuchan mucho los Everly Brothers, se escuchan mucho ese tipo de ¿no? Que es un recordemos que tal vez una diferencia y en lo que podríamos hacer que me encanta que hagas además, Beto, esta diferencia entre, digamos, la balada moderna y la balada antigua, es que esta balada antigua era de guitarra. Los Bee Gees siempre han compuesto en guitarra, ¿no? Total, estamos escuchando How Can You Mend a Broken Heart. Y esta canción tiene la verdad, una historia bastante interesante, porque uno de los primeros intentos que hace Robert Stigwood para que los Bee Gees se inserten en el ambiente musical es presentarles ni más ni menos que a Otis Redding, ¿no? La gran figura del soul, que en ese momento estaba pensando en ampliarse a Inglaterra, ¿no? Entonces, ampliar el negocio en Inglaterra, les presentan a Otis Redding y le dicen, háganle una canción a Otis Redding.
¿Qué canción le hacen los Bee Gees a Otis Redding? How Can You Mend a Broken Heart. Y si tú te das cuenta, este es el principio de la conexión de los Bee Gees con el rhythm and blues, porque este es un estilo mucho más soul. Mira, escuchemos un poquito para conectarnos con con el espíritu de estas canciones de Trafalgar. Que es una canción que perfectamente podría cantar, ¿no? Percy Sledge, Otis Redding, etc. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. Me llama la atención de este disco, de los discos anteriores, de lo que hemos escuchado, que la incorporación de el canto en bloque, porque uno dice Bee Gees y uno escucha a estas personas cantando en bloque toda la canción. Aquí como que solo cantan en bloque en el coro y tienen a su solista, que era muy clásico de la época, pero ya se puede percibir esos detallitos, o digamos esos atributos que hacen a Bee Gees únicos en este disco, de manera inconsciente quizás, porque en el resto de las canciones, que no vamos a alcanzar a escuchar ahora, hay otra estética, pues, pero aquí sí, pues, aquí se escuchan esas armonías, como decís tú, pero no está en toda la canción. Es muy interesante además porque si uno los compara, obviamente, con los Beatles, ni siquiera comparándolo con los grandes grupos vocales de los años 60, los Bee Gees trataban de hacer algo distinto, ¿no? Que era un poco armonizar de manera distinta, ¿no? Cuando la gente que canta sabe que uno puede armonizar en tercera, en quinta, en octava, los Bee Gees siempre trataban de encontrar la armonía improbable, ¿no? No como los Beatles que hacían terceras, quintas, eran bastante en el fondo rigurosos, ¿no? Tenían una voz perfecta como la de McCartney, tenía una voz áspera como la de Lennon, y tenía una voz más normal como la de George o como la de Ringo. Todas las voces de los Bee Gees eran especiales. O sea, de hecho, los Bee Gees son inconcebibles sin Maurice, ¿no? A finales de los 60 los Bee Gees colapsan, ¿no? Cuando iban hacia arriba, iban con toda esta nueva impronta que le había dado Robert Stigwood, colapsan y Robin Gibb deja el grupo y se convierte en un dúo. Ok. Esto hace colapsar finalmente el grupo y el grupo se acaba. Pero tiene una pausa. O sea, hace una pausa. Hasta ese minuto no se sabía que era una pausa, era un cierre. Exacto. Y esta canción que estamos escuchando, fíjate que nos representa y nos envía al siguiente salto en esta historia, porque ellos a principios de los 70, aproximadamente el año 74, empiezan a trabajar con un productor que sería muy conocido, ya era conocido y luego además trabajó con mucha gente importante, el productor Arif Mardin. Con Arif Mardin graban un primer disco el año 64 y en el segundo disco que graban, que si no me equivoco es Main Course del año 75, los Bee Gees estaban grabando una canción que se llamaba Nights on Broadway. Ok. Y al final de Nights on Broadway quedaba un espacio, entonces hacen lo que se conoce como ad-libs, ¿no? Que en el rap serían como hey, yo, pero en la música popular es como sí, ostinato, no, y a Robin Gibb, a Barry Gibb se le ocurre hacer un falseto. Así. Entonces dice la leyenda, y contado por los mismos Bee Gees, que en un momento Arif Mardin estaba pasando por ahí y les dice, y escucha a Barry Gibb cantar esto y le dice, manténlo. Sigue así. Sigue ahí. Y eso se convierte en el origen del falseto. Curiosamente, esta canción que estamos escuchando no es de ese disco. No, pues es posterior. Es del disco siguiente, fíjate. Pero ya era una ruta. Era una ruta. No, era como obvio que si nos fue bien con lo que nos dijo Ardif, sigamos el consejo, hagamos lo que nos dijo este productor. Que un poco el rol de los productores, pero en el fondo te dicen, no, un poquito menos de guitarra, más guitarra, menos guitarra, lo que hacía Quincy también, ¿no? Creo que otro fascinante, de hecho, ese falseto, que siempre se ocupaba el falseto en la historia de la música. Uno se remonta, por ejemplo, a la música clásica y te encuentras con los contratenores, te encuentras con un montón de cosas, pero el uso y la manera en cómo Bee Gees lo incorpora como herramienta timbrística y sonora es única, po. Exacto, porque en la música hay cantantes y hay intérpretes, ¿no? Un cantante llega a todas las notas correctas, un intérprete
A ver, podríamos pensar en la legendaria interpretación de José José en ese festival en México del año 70, ¿no? Obviamente José José tiene una formación de tenor clásico, claro, pero es la manera en que lo interpreta. La música de los Bee Gees es profundamente emocional, ¿no? Entonces es curioso porque es el ingrediente de todo esto, son los arreglos, son la manera en que cantan, pero es la emocionalidad que le ponen. Bueno, resulta que esta historia no para ahí, ¿ya? Sigue entretenida, porque al siguiente disco de los Bee Gees sufren otra tragedia más, que es que Arif Mardin termina su contrato con RSO, que era el sello y la empresa, digamos, con que Robert Stigwood, digamos, contrataba a Arif Mardin. Entonces el próximo disco lo van a tener que producir ellos, ¿no? Bueno, ellos aceptan el desafío, producen un disco, y en el disco estaba esta canción, y estaba la canción que estábamos escuchando hace un rato, You Should Be Dancing, ¿no? Ok, sacan esto y se ponen a trabajar en un disco en vivo. Ajá. Y empiezan a trabajar ese disco en vivo y alguien Robert Stigwood lo llama y le dice: viejo, estoy produciendo una película y me gustaría que ustedes hicieran canciones para eso. Ya más o menos van adivinando para dónde va la cosa, ¿no? Claro. Es que espérate, el recorrido sonoro es fascinante porque le da un rango de acción parecido al que tiene Fleetwood Mac. Uno dice, escucháis los primeros discos de Fleetwood Mac y no puedes creer que es Fleetwood Mac. Exacto. Yo también estoy absolutamente de acuerdo y un poco también por eso es que admiramos tanto a los Beatles, porque en 9 años hicieron este recorrido que también hay bandas que hacen en 40, ¿no? Sí. Entonces, bueno, resulta que los Bee Gees le dicen: mira, sí, esta es la primera canción que tenemos para tu película, estas dos canciones, You Should Be Dancing y Night Fever, ¿qué te parece? Robert Stigwood raya la papa a tal nivel porque él había comprado los derechos de un artículo sobre la vida en las discotecas de Nueva York, sobre la vida de la clase media en las discotecas de Nueva York. Como en el fondo había mucha gente que trabajaba para el fin de semana, para comprar sus outfits, para salir a bailar y todo eso. Él compra los derechos de este artículo que salió en la revista New Yorker. Ajá. Y el artículo originalmente se llama, la película se llamaba Saturday Night. Claro. Pero resulta que Stigwood escucha esta canción y dice: no, esta película se va a llamar Saturday Night Fever. Es decir, la canción viene antes que la película. Mira. Y esta canción de hecho tiene más particularidades. Se ponen a grabar canciones para el disco, eligen a Yvonne Elliman para cantar, por ejemplo, If I Can't Have You. Yvonne Elliman, la voz de María Magdalena en Jesucristo Superestrella, ojo, y también se había convertido en la protegida de Eric Clapton durante un tiempo. Y fíjate que, no sé si podemos seguir un poquito con Night Fever. Volvamos a... O si puedes poner Staying Alive. Staying Alive, que es una cancionaza de esas que uno dice... inolvidables. Ya vamos a llegar a la carrera de solista de cada uno de estos integrantes, pero yo te iba a preguntar, el periodo del que estábamos hablando es con la batería de Dennis Byron, ¿no? Exacto, y esa es la historia que queríamos contar ahora, porque la verdad, aquí estamos escuchando la versión en vivo, pero cuando estaban grabando el álbum de la película, el baterista, ¿cómo se llama? El segundo es Dennis Bryan. Dennis, resulta que su mamá se enferma o fallece, digamos, y tiene que, estaban grabando en Nueva York y tiene que viajar de vuelta a Inglaterra. Y resulta que estaban contra el tiempo, tenían muchas ideas, y el productor dice, el que estaba trabajando con ellos, dice: a ver, hagamos una cosa que me sugirieron en Berkeley que hiciera, pero que nunca he probado. Y corta un pedazo de la batería de Night Fever, ¿ya? Hace un loop. Un loop, ustedes, por si ustedes no lo saben, un loop es un muestreo de la canción, que también se puede conocer como sampling. Hacen un sampling de la batería, 2 compases, la extiende a 2 compases y después la repite por toda la canción de forma infinita. Entonces resulta que Night Fever y Saturday, y Staying Alive se convierten en las primeras canciones que usan samplings en la historia de la música, y la batería es la misma. No tenían al baterista disponible, pero estaba el sampleo. Pero estaba el sampleo. Espectacular. Qué gran dato, ¿eh? Tremendo dato. Y bueno, a ver, uno haciendo un pequeño recap a propósito de esta noticia en que fallecieron con 4 días de diferencia 2 bateristas que son relevantes en la historia de los Bee Gees. De la primera época, del 67 al 69, es Colin Peterson, y el segundo, que es de esta época, ¿no? Claro. Es Dennis Bryan. Uno cubre ahí el total de la carrera de los Bee Gees, en esencia la época activa y productiva. Sabemos que
muchos de ellos después siguieron solistas, ¿no? Como Andy Gibb, los hermanos Gibb también se separaron luego y cada uno hizo su propuesta. Se juntaron después a girar en el tiempo. Claro, en realidad Andy Gibb era el hermano menor que era demasiado chico para integrar los Bee Gees, a pesar de que ellos lo incorporaron. Andy no estuvo en los Bee Gees como protagonista. Curiosamente estuvo en la gira posterior al lanzamiento del disco de Fiebre Sábado por la Noche. Ok. Entonces, justamente Barry Gibb y los otros Bee Gees le habían producido este par de singles a Andy Gibb que son demoledores, ¿no? Shadow Dancing, I Just Wanted to Be Everything, incluso lo tenemos por ahí, lo podríamos escuchar un poco. Ajá. Y esto además inicia una nueva lista de negocios para los Bee Gees porque se dan cuenta que pueden producir. Curiosamente... se convierten en productores. Claro, porque fíjate que otro aderezo más para la historia de los Bee Gees, ellos después de Fiebre Sábado por la Noche cometen el mayor error de su carrera cuando se involucran en un proyecto de Robert Stigwood muy malo que se llamó que era una versión en comedia musical del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Era como, ¿por qué? ¿Para qué? No era había necesidad, y ellos con el paso del tiempo decían no teníamos ninguna necesidad. Ellos se unen a Peter Frampton y arman como una especie como de Beatles falsos y hacen versiones de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en este musical que no vio a nadie y la verdad no se lo recomienda a nadie que lo vea. Las versiones son pésimas, la película es pésima. Lo único que tiene es que están los Bee Gees y está Peter Frampton. Sin embargo, este bajón que les produce un bajón tremendo. Aquí estamos escuchando a Andy Gibb con I Just Want to Be Your Everything. Andy Gibb fallece en circunstancias muy dramáticas, no soporta, digamos, la presión del éxito. Termina alcohólico, esto le genera además otras adicciones y esas adicciones, a pesar de que se limpia a principios del año 80, terminan repercutiendo en su salud y él fallece víctima de una crisis cardíaca sumamente joven, antes de los 30 años, lo cual representa una tragedia, por supuesto, para los hermanos. Sin embargo, Barry Gibb ya se había iniciado en esto de producir y por ahí tenemos una canción. En este disco le sigue la pista un poco. Es que es totalmente. Es un poco lo que pasa con las sonoridades de los Jackson. Claro. Cuando Michael descubre dónde encontrarse, dónde destacar, los otros después le siguen la pista. Entonces tú escucháis tanto repertorio de Jackson 5 como si fuese pensado para Michael Jackson. La Toya Jackson hace exactamente lo mismo. Otro de los Jackson, Joseph, no sé cuál, también graban canciones como con esa onda. Es como, ya, este la va a conseguir, sigamos por ahí. Y además es algo que habíamos conversado también, Beto, hace pocos días con Quincy Jones, que se transforma finalmente en un lenguaje, esas tensiones antes de los coros o arreglos orquestales que dialogan con la música. Es una manera de hacer. Es una manera de hacer y como tú bien dices, uno lo puede encontrar, aunque Stevie Wonder grabe lo que grabe, uno va a encontrar un sello en la música, no solamente en la voz, ¿no? Y yo creo que los Bee Gees tienen eso. Y claro, efectivamente inician una carrera como productores, especialmente Barry, y Barry va más allá y graba con la cantante y actriz más popular del momento en el mundo, ¿no? En aquel momento, Barbra Streisand. Wow. Y tenemos esa canción, que es probablemente una de las canciones más exquisitas, los melómanos dirían audio candy. Sí, total. De esta época, donde se escucha la mano, ¿no? Aquí Barry es colaborador en esta canción, pero además él es productor del disco. Él produce y canta además el single principal, que es Guilty, ¿no? Aquí estamos escuchando trabajo de 1980. Mira. La vamos a dejar un poquito ahí de fondo porque me gustaría que le pusiéramos atención a cómo va entrando de a poquito Barry Gibb. Mira.
si se dan cuenta, acá está la estrella Qué belleza. protagonizando. Todavía no entra. Con unos compases Barry Gibb. cortados también. Sí, con unos compases cortados. Con alta sofisticación. mucha sofisticación, mucho espacio. Y ojo además como no suena a una canción de los Bee Gees cantada por una mujer. Y que esa es una de las gracias que tenía, por ejemplo, canciones como If I Can't Have You y gran parte, o More Than a Woman, ¿no? En el disco Fidelizado por la Noche. Y por favor, acá me gustaría que le pusieran atención porque yo creo que debe ser una de las entradas más épicas A ver. de un dúo en la historia de la música popular. Miren cómo entra. Mira. Racing, darling, how grand we are. Little by little we meet in the middle. There's danger in the dark. Wow. Filetazo, ¿no? ¿Sabéis qué? De esas canciones que tú decís, cada nota, detalle, ritmo, cambio de ritmo, modulación, está pensado para favorecer el timbre, la melodía. Exacto. De ese tipo de sutilezas. De las que usaba David Foster con Earth, Wind and Fire, por ejemplo. Sí. O en Chicago. Además te das cuenta que son prácticamente 3 o 4 canciones en una, que es la Sí. gracia que tienen los grandes compositores. Si te fijas, Barry Gibb entra con una melodía distinta a la del verso de Barbra Streisand, ¿no? Y él se anuncia muy sutilmente en ese entreverso y entra con la canción modulando a otro tono. Sin embargo, en el coro se unen y es magia pura, ¿no? Además, los musicazos que grabaron acá, eso podría ser un capítulo aparte. Steve Gadd. Yo pensaba que las guitarras podrían haber sido de Paul Jackson, pero nada que ver. Estoy mirando que Steve Gadd es el baterista, ¿eh? Steve Gadd es el baterista. Mira, sin el duda. de 50 Ways to Leave Your El Lover, mismo, ¿no? exactamente el mismo. Y en la guitarra es Cornell Dupree y Georgie Terry. Yo pensaba que era Paul Jackson, que tenía como ese toquecito. Qué buena conversa en torno a Bee Gees de manera profunda. How Deep is Bee Gees? Yo creo que podrían ser 10 capítulos de Bee Gees. Hay Totalmente. que puro disfrutar la discografía, ir a buscarla donde esté. Y yo creo que espero que estemos aportando además con estos comentarios que estamos haciendo a escuchar la música de otra manera, ¿no? O sea, escucharla un poquito como en profundidad y darse cuenta que finalmente la música es artesanía. Y me encanta además como tú lo expones de que finalmente son pinturas sónicas, ¿no? Sí, claro. Tú mencionabas el nombre del grupo de Bruno Mars con Anderson .Paak, Silk Sonic, y que no es una buena canción sino eso, seda sónica, ¿no? Totalmente. Hoy espectacular, hemos hablado de Bee Gees, hemos escuchado música y nos encontraremos otra vez más con Julio Oces para revisar otro capítulo de la historia de la música, del presente, del pasado y quizás del futuro, quién sabe. ¿Quién sabe? Bien, nos acabamos a quedar en una pausa. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Vamos y volvemos.